Mira, no ha habido una época en la humanidad que le hayan preguntado a una persona ¿en qué mundo vivimos? Y siempre han dicho, en el peor de los posibles, mentira. Continuamente utilizamos términos para abarcar cosas que no sabemos lo que son, que intuimos o que queremos hacer que al meterle en una categoría semántica nos arañen o nos fatiguen un poco menos. Porque todo el desconocimiento, siempre el ser humano, la incertidumbre y el no conocer las cosas lo lleva muy mal. Entonces es bueno, le ponen nombres y de esa forma digamos que se soporta mejor. Por eso se crean categorías como religiones, misticismo, Dios y cosas así para poner como en un cajón desastre cosas que sabemos que no vamos a poder abarcar nunca. Estamos ante uno de los actos, digamos, que han acompañado a la historia de la humanidad desde que prácticamente somos seres humanos. El baile, la danza, la comunión del momento en el que se celebra, digamos, la vida, ¿no? Desde las tribus más atávicas, la música tribal tiene mucho que ver con lo que es la música hoy en día electrónica en cuanto a la esencia, a lo que es el ritmo, la parte percusiva. No en vano, la música electrónica tiene una especie de arraigo tribal, ancestral, de instrumentos atávicos y trae una especie de trance en el baile mismo. Esa cosa del sonido repetitivo, esa parte del sonido rítmico que una y otra vez el patrón se repite, hace que uno entre en un estado como, sí, de trance o de conexión con una parte de uno mismo, del subconsciente, que en el día a día, en el trabajo, con las ocupaciones, no sale. Entonces es un momento de desconectar para conectar, por decirlo así. El baile y la música repetitiva, en ese caso, lo permite. La música de las tribus ha sido así toda la vida. Empezar con instrumentos rítmicos y luego ir variando en patrones, pero siempre manteniendo esa especie de latir, esa especie de, exacto, ese latido continuado que te transporta. Y la verdad es que la música electrónica, yo diría que es la música del pasado, es la música atávica, la música de la tribu, es la música del presente, de ahora, del mundo de los ordenadores, de la computación, y es la música del futuro. O sea, yo creo que es una música completamente atemporal, pero que digamos que no todas las músicas podemos decir que tengan ese arraigo o esa esencia que venga desde 10, 15.000 años atrás y que vaya a durar 10, 15.000 años más. Bueno, en cierta forma el disc jockey es una especie de chamán de todo esto que hablábamos, ¿no? De la cultura tribal, si queremos, que tenían como el chamán, que es un poco el que dirige lo que es cada uno de los eventos casi litúrgicos, ¿no? Que antes estaba muy ligado. Era el baile a la divinidad, era el canto a la divinidad y era también la divinidad y la vida, ¿no? O sea, donde realmente dejaban de trabajar, dejaban de estar preocupados y se celebraba, para empezar, que seguían vivos y que estaban por un momento teniendo un momento en común. Entonces yo creo que el disc jockey tiene la responsabilidad de todo ese montón de almas distintas que están en la pista, de alguna manera sintonizarlas, de alguna manera de ver de qué manera puede ponerlas todas como en la misma frecuencia o en la misma onda para que lleguen a ese estado de liberación, ¿no? Que es el baile y es... Yo siempre digo que la gente tiene muchos problemas, las vidas de las personas son muy complejas, pero yo te puedo decir que durante 2, 3, 4 o 6 horas que están bailando en la pista, el mundo queda fuera. Y es un lujo, porque no todas las músicas te permiten esa evasión, aunque sea temporal. Y sí, la vida muchas veces es dura, la vida realmente tiene momentos muy malos, pero joder, hay vías de escape de determinados momentos que en unas horas dices, Dios mío, la vida por un rato no está tan mal, porque te das cuenta que, aunque luego salgas y siga, has podido tener un momento de evasión y también de conexión contigo mismo, ¿no? Y te das cuenta de que las cosas a veces no están tan mal, porque puedes tener ese momento de ayuda, de llegar a un punto de... Me gusta esa separación y me gusta el hecho de que sea un sitio aislado, oscuro, con luces, con un sonido alto, crea una especie de bóveda invisible alrededor de ti y creas tu propia película. Hay 500 personas bailando, de acuerdo, pero son 500 entes con su propia bóveda
de disfrute, con los ojos cerrados, como si estuvieran en su propio deleite, pero a la vez hay una conexión global entre todos. El ser humano, ya lo decía Wittgenstein, tiende a categorizar semánticamente todo el universo que le rodea. Cuando uno entiende algo, le da un nombre. Puedes llamarle misticismo, o Dios, o conciencia, o macroconciencia, o lo que quieras. Pero yo creo que son siempre categorías semánticas que el ser humano crea ante la limitación para entender algo que muchas veces es superior a nosotros en cuanto a que no tenemos la capacidad plena de entendimiento. Es decir, el ser humano es como un vaso, ¿no? Donde cabe agua. Pero en un vaso de agua no cabe el mar. Nosotros pensamos que entendemos lo que es el mar, pero solo es un vaso de agua. Entonces, continuamente utilizamos términos para abarcar cosas que no sabemos lo que son, que intuimos o que queremos hacer que al meterle en una categoría semántica nos arañen o nos fatiguen un poco menos, porque todo el desconocimiento, siempre el ser humano, la incertidumbre y el no conocer las cosas lo lleva muy mal. Entonces es bueno, le ponen nombres y de esa forma, digamos que se soporta mejor esa incertidumbre y ese miedo o ese desconocimiento ante algo que es mucho más superior a ti y que no estás preparado para llegar en un momento determinado a entender cosas como qué existe más allá de donde no hay espacio, o qué es el tiempo, o qué es un sitio sin tiempo. Tú tiendes a pensar que igual entiendes qué es eso, pero en realidad no lo entendemos porque somos seres de tiempo, somos seres espaciales, somos seres de espacio, de 3 dimensiones espaciales y del tiempo. Entonces, hablar de cosas que no son en nuestro universo entendible, podemos pergeñarlas o dibujarlas en el aire, pero no podemos realmente entender. Por eso se crean categorías como religiones, misticismo, Dios y cosas así, para poner como en un cajón desastre cosas que sabemos que no vamos a poder abarcar nunca. O sea, a mí me aberra siempre cualquier cosa que sea la colectivización de una cosa tan seria. Así como tú puedes decir que el amor, la gente entiende lo que es el amor, pero no existe el amor como tal. Existe el amor que tengo yo hacia algo o hacia alguien, pues el amor a la música, el amor a una persona. Existe hacia, pero mi amor hacia algo no es el mismo que el tuyo o que el suyo. Entonces, objetivamos de alguna manera que existe un concepto común que queremos entender, y con el misticismo pasa igual. A mí la parte de relación personal con eso, con la parte de conciencia y con la parte un poco de entender lo que es realmente eso, pues en estados alterados de conciencia puedes llegar a una percepción personal tuya o en un estado de alegría muy grande o de preocupación. Quiero decir, conectas sobre todo en estados límite. Yo no me considero una persona especialmente mística, pero sí me considero una persona como... O sea, para mí la parte de la conciencia no es una parte mística, es una parte del yo, es una parte del ser, y es una parte de cada uno, pero no lo pongo en una categoría, en esa parte como inabarcable o que quede fuera de mí. Hay determinadas cosas que no somos capaces de llegar nosotros mismos a ellas con nuestro estado normal. Es así. Es decir, el cerebro está destinado a que nosotros sobrevivamos al mundo. Ni para que lo entendamos, ni para tener un conocimiento de él más allá de lo que nos permite sobrevivir. Es decir, si algo nos quema, rápidamente se nos da una señal para que quitemos la mano. Entender lo que es el calor o cómo se genera un voltaje en una placa térmica que luego se va a calentar a través con unos amperios, eso es una cosa accesible. O sea, digamos que es un más, es un ir sumando y al ser humano le interesa. Pero no está en un primer momento. Lo primero que te interesa y lo que el cerebro funciona es para entender esto es calor, esto es frío, aquí hay peligros, me puedo quemar o me puedo helar o me puedo congelar. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tú tomas determinadas sustancias, en este caso sobre todo las visionarias, las psicotrópicas, pero ya entrando en categorías como el LSD que comentabas, entras en un estado de conciencia donde se te presenta una realidad que por primera vez te empiezas a plantear ¿cuál es la buena? Quiero decir, ¿quién me dice a mí que esto no sea la realidad alterada y la otra la buena?
no soy capaz de decirlo porque simplemente estoy comparativamente pensando que donde estoy el 99% del tiempo es una y la otra no. Pero es igual que el mundo de los sueños. ¿Quién me dice que el mundo de los sueños no sea el único mundo real y este sea el imaginado? O como decía Huxley, yo no sé si habrá infierno después de esta vida. Y dice, ¿y si esta vida fuera el infierno de otra vida y yo me porté mal y estoy aquí ya? Te quiero decir que esa especie de mundos paralelos y de entender que uno piensa que entiende el mundo porque es donde nos movemos y dice, esto es la realidad. No, esto no es la realidad. Y cuando tú entras y realmente en esas sustancias y se te descubre, por ejemplo, una cosa muy común, que es que todas las cosas permean la misma materia, la misma energía, todo está hecho de lo mismo, te empiezas a plantear que, claro, igual se te está escapando la forma que tú tienes de ver las cosas, tú no eres capaz de ver la energía de las cosas o la formación atómica. Tú lo único que puedes ver es los sólidos o los gases o los líquidos con una composición determinada, con un gradiente de color muy limitado, porque tenemos unos conos ópticos muy limitados, pero eso no es la realidad. Es decir, un reptil, una serpiente puede ver la franja térmica. Nosotros no somos capaces de ver el calor y ellos sí. ¿Qué mundo es el más mundo? ¿El que ven los reptiles, que ven la parte térmica que despiden los cuerpos, o el nuestro, que solo vemos los fotones rebotando? ¿Y qué ve un murciélago que es ciego? ¿Cómo ve las ondas de sonido que rebotan y le llegan? El mundo para él es otra cosa. ¿Qué es real, realmente? ¿Cómo es más real esto que yo veo que esos mundos? No lo son. Es decir, nosotros simplemente definimos en torno a lo que somos. Y salirte de ese molde es difícil. Y la toma de sustancias psicoactivas, en el caso del LSD, a mí me ha ayudado muchísimo a por lo menos entender, tener una humildad muy grande de que las cosas que yo creo que es el mundo, igual no lo es. Las cosas que yo creo que esto es alto, bajo, guapo, feo, bonito, o bueno o malo, no lo es. Entonces empiezas a entender que tu subjetivación del mundo no es el mundo y que el mundo no está ahí para atenderte a ti. Y empiezas a encontrarle un cariño a las cosas renovado y a volver a descubrir el mundo. En el libro, en el laberinto del iris, una de las cosas que expongo es cómo el personaje redescubre la realidad a partir del jamais vu, de decir, pensaba que sabía lo que eran las cosas, pero me he dado cuenta de que no, de que tenía un montón de ideas preconcebidas y que ahora las estoy redescubriendo una y otra vez día a día. De ahí es donde enraiza que con 40 años puedas volver a redescubrir el mundo con los ojos como cuando tenías 5, 6 o 7 años. Eso es un lujo, pero lleva mucho tiempo el darse cuenta. A mí, sin duda, las sustancias como el LSD me han ayudado muchísimo a abrir unas puertas de la percepción y a entender que el mundo no es lo que en un primer instante puede parecer. Mira, no ha habido una época en la humanidad que le hayan preguntado a una persona ¿en qué mundo vivimos? Y siempre han dicho, en el peor de los posibles, mentira. Vivimos mucho mejor que hace 100 años, pero que hace 50 y que hace 30. Quiero decir, uno nace con unas prebendas, en un mundo con unas comodidades, y a partir de ahí, los pequeños males se hacen grandes. Odo Marquardt es un filósofo alemán que tiene la teoría de la completitud, que se basa en que si tú tienes un gran problema, tu vida es ese gran problema. Por ejemplo, tienes un tumor. Eso es un problema grande, ¿verdad? Ha pasado algo en la familia, se ha muerto alguien, tienes una persona que quieres con la enfermedad. Es un gran problema de verdad. Tu preocupación es esa y llena todo el cubo de la preocupación. Pero si no tienes un gran mal, estás bien de salud, tienes a la gente que quieres bien, tienes un trabajo, yo qué sé, tienes una vida normal, pues tienes 20 preocupaciones pequeñas, cada vez más nimias. Por ejemplo, en el trabajo al compañero pues le han subido la nómina y no a mí.
He tenido un problema con el coche que lo han rayado. He discutido con no sé quién. Fíjate que han subido el precio. 20 mierdas. Esas 20 mierdas van a llenar el mismo nivel de preocupación que una gran preocupación. Se llama la teoría de la completitud porque el ser humano tiene una capacidad a tender a ser infeliz en cualquier momento. Entonces, a veces con razón y a veces sin razón. Entonces tendemos a, cuando no hay un gran problema, a coger 20 y a hincharlos y a crear un gran problema. ¿Qué pasa? Que para huir de eso tienes que haber salido de algo serio. Si tú has estado a punto de morirte y sales, la vida se relativiza mucho. O has tenido a alguien que iba a morir y se ha salvado, se relativiza mucho la vida y te dejas de preocupar por otras cosas o a darles una importancia que no tienen. Creo que eso te lo da la madurez y que por eso creo que también que la tendencia a hacernos infelices es infinita y controlar. Si supiéramos controlar eso, el mundo cambiaría muchísimo. Pero tendemos a pensar que estamos mal, que la sociedad está mal. Claro que hay problemas, claro que los hay, claro que el mundo no es perfecto. Pero, amigo, solamente alguien que no haya estudiado la historia puede pensar que vivimos en un mundo peor hoy en día que hace 100 o 200 años. Es curioso porque, claro, cuando hace años, desde críos, imaginábamos el mundo robótico, no imaginábamos robots espectrales, que son lo que es la IA, ¿no? Robots digitales que viven en ordenadores. Imaginábamos a robots que nos ayudarían a limpiar la casa, a conducir, pues sí, a hacer tareas que no queremos hacer. Y curiosamente, la inteligencia artificial hace las cosas que queremos hacer. Escribir, hacer música. ¡Qué mala suerte, vaya! No, lo digo un poco así de risa porque realmente lo que esperábamos del mundo de los robots era que nos quitaran tareas, pues eso, hacer la construcción, poner un cuadro en casa que no quieres, ir a hacer la compra, yo qué sé. Y no, lo que hacen son cosas que puramente humanas, como decías, en ese aspecto. Pero lo que sucede es que cambia el paradigma. O sea, nosotros siempre hemos creado a partir de los elementos base, hemos creado obras. Y hoy en día el elemento base ya no es más el instrumento musical. Ahora la IA es un generador de contenido que nosotros vamos a usar para generar contenido. Entonces ya no estamos solos en esa tarea. Yo lo entiendo que hay una disrupción y que dentro de poco pues será, por ejemplo, obligatorio o que cuando saques un disco tendrás que poner un membrete de si lo has hecho con inteligencia artificial o no. Pero es que en 4 días ya no va a existir eso. Ya se rompe la barrera. O sea, es muy difícil saber a dónde nos va a llevar porque, claro, ¿va a haber libros que estén escritos por inteligencia artificial? ¿Novelas? Seguro, seguro. Y pueden ser interesantes, pero eso no quita del gusto de seguir creando tú las propias. Creo que, bueno, es algo que nos puede gustar o no, más o menos, que puedan crear ese tipo de obras, música, que puedan hacer un cuadro, pero es que la tecnología no te pregunta a ti si te parece bien. La tecnología está y la tecnología avanza. O la usas o te arrolla. No hay más. O sea, hace, yo qué sé, 100 años, pues la gente igual no quería volar en aviones. Hoy en día tienes que volar en avión. Cuando empezó Internet, mucha gente dijo que no quería Internet, ni email. Por supuesto han tenido que usarlo y están todo el día. Luego las redes sociales, no las uso, las están usando, porque si no estás fuera. Como artista, como creador, con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Puedes esconderte un tiempo de ella, pero, amigo, no puedes negarla. La tecnología no pide permiso, llega y se queda. La utilizas desde el principio y te adaptas bien y le sacas partido, o te arrollará y los demás del gremio la usarán y te pasarán por encima. Porque son herramientas muy útiles además. ¿Da pereza? Sí. ¿Da rabia? Claro, porque gente a veces sin talento puede utilizarla para... Pero es que la vida siempre ha sido eso. Tal vez apoyarse en eso para avanzar, pues también tiene cierto valor. Lo iremos viendo, pero no podemos decir que no a un adelanto tecnológico.